En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con el Señor. Encomendamos cada una de nuestras intenciones por la Iglesia, por nuestros obispos, por el Papa Francisco. Oramos por nuestras necesidades para que el Señor nos lleve siempre a tener un corazón dispuesto a amarle. Encomendamos también en esta Eucaristía el eterno descanso de Alistelma García en su novenario, por el eterno descanso de Luis Enrique Román a sus 3 meses, en acción de gracias al Señor Dios Padre eterno, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, a Jesús de Nazaret, al Santo Cristo de la Grita y al San Miguel Arcángel, a la Santísima Virgen de la Consolación de Táriba y al Beato José Gregorio Hernández. Oramos por todas las benditas ánimas del purgatorio. Encomendamos a Abdul Contreras hoy en su cumpleaños para que Dios lo bendiga, le conceda muchas bendiciones y siga dando gracias a Dios por el don de la vida. El Señor lo premie con salud, bienestar y bendición también para toda su familia. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por la humillación de tu Hijo levantaste al mundo caído, otorga a tus fieles santa alegría, para que hagas disfrutar de los gozos eternos a quienes libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno. Con un par se cubrían el rostro, con otro se cubrían los pies, y con el otro volaban y se gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros.
porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Dichosos ustedes si los injurian por ser cristianos, porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quienes pueden arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que el Señor, que su Señor. Cuando nosotros iniciamos la vida cristiana, colocamos propósitos concretos para crecer en nuestra vida espiritual, sabemos que llegan momentos de persecución, llegan momentos de mucha lucha, momentos de mucho sufrimiento, de mucha renuncia, porque nosotros está esa inclinación, ese deseo desordenado al mal, a la concupiscencia, y tenemos que siempre estar luchando. Y por eso hay que sufrir, hay que sacrificarse, hay que renunciar a uno mismo para hacer que Cristo y el amor de Dios siga creciendo
en nosotros. Porque pasa muchas veces que cuando uno inicia un camino espiritual, uno piensa, ¿por qué, por ejemplo, yendo a misa todos los domingos, tengo una vida espiritual, lectura de la palabra de Dios, la confesión frecuente, llevo esa lucha de querer ser santo y nos pasan ciertas cosas, sufrimiento, enfermedad, contrariedades, calumnias de los demás, sufrimientos y toda una cantidad de cosas que nos llevan, digamos que son estas mortificaciones pasivas que nos llegan a nosotros. Y podría pensar que vienen de parte de Dios, pero no es así, porque nosotros, dice la palabra de Dios, el discípulo no es más que el maestro. Y si el Señor ha sufrido por nosotros, si ha entregado su vida, si ha derramado su sangre por cada uno de nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros para contemplar, para completar en nosotros ese amor de Cristo? Entonces todas estas realidades nosotros las hacemos para saber que somos discípulos del Señor, que el Señor nos ama y se manifiesta también en esta realidad. Por ejemplo, muchas veces se han acercado algunas parejas a hablar y dice, pues Padre, nosotros no queremos casarnos por la iglesia, de verdad no queremos casarnos por la iglesia, porque si nos casamos por la iglesia, allí llegan los problemas, llegan las dificultades, llegan toda esta situación y terminamos divorciándonos. Entonces nosotros preferimos vivir así, llevamos ya 15, 20, 25 años y mejor seguir así porque tenemos la experiencia de que quienes se han casado son los que se han divorciado. Sí, llegamos en estas conclusiones porque pensamos que seguir a Dios y seguir al Señor, o tenemos el miedo nosotros de seguir al Señor y seguirle en la verdad, seguir en lo que Él pide de nosotros, en lo que Él exige de nosotros. Problemas vamos a tener siempre, antes o después, pero el modo de enfrentarlos es diverso. Por ejemplo, el Señor nos habla aquí eso del discípulo, que no es más que el maestro. Una persona, un discípulo del Señor, enfrenta las situaciones con la misma gracia que el Señor nos da, con ese corresponderle. ¿Por qué? Porque es mismo Cristo que sufre en nosotros. Es mismo el Señor que nos llama a identificarnos con Él también en ese seguirle a Él. Porque nosotros quizás quisiéramos identificarnos con el Señor, con la entrada del Señor en Jerusalén, donde la gente nos ve, donde la gente le aplaude, donde la gente está siempre aclamándole. Pero pocas veces nos identificamos con el Señor cuando se encuentra solo en la cruz, cuando se encuentra allí solo con su mamá, con la Virgen María, con Juan, ya quienes le seguían no estaban. Entonces es también nosotros identificarnos. Pienso, por ejemplo, cuántos de nosotros o hermanos nuestros, por ejemplo, que se han sentido muy solos en un momento de problema, de dificultad. Yo hablaba con algunos y me decía, Padre, para mí lo más doloroso en este momento de problema fue el abandono de mi familia, porque mi familia no estuvo presente a mi lado, no me acompañó, no estuvo en ese momento para al menos defenderme o ayudarme. Incluso fueron uno de los primeros que empezaron a hablar mal de mí en esta situación. Eso muchas veces pasa, y también el Señor, pero es allí en esa soledad, sentir esa soledad que también sintió el Señor allí en la cruz. ¿Por qué? Porque el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que el Señor. Por eso nosotros estamos llamados a reconocernos con el Señor, a reconocernos con Él. Y dice la palabra de Dios, a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Es ese reconocerle, saber que nos identificamos con el Señor, saber que el Señor está presente en nuestra vida, que nos llama a luchar, que nos llama a perseverar, a encontrarnos con Él. Pero el que me niegue delante de los hombres, dice el Señor, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Y esto porque no es que Dios quiera negarnos a nosotros, porque Él es un Padre amoroso, sino que si nosotros negamos continuamente la presencia de Dios en nuestra vida terrenal, también le vamos a negar al final de nuestra vida, también le vamos a negar al final de nuestra existencia, incluso también
podríamos nosotros negar la vida eterna. ¿Por qué? Porque en ese encuentro con el Señor. Por eso la palabra de Dios nos invita a nosotros a seguir a Jesús, que es nuestro Maestro, a amarle, a reconocerle siempre en nuestra vida, a reconocerle en nuestro trabajo, a reconocerle en nuestras amistades, a reconocerle en nuestras realidades familiares, en nuestro trabajo cotidiano, a reconocerle a Él. Si nosotros no encontramos al Señor, si no le reconocemos en las cosas que nosotros hacemos, en la oración, en la escucha de la palabra de Dios, su presencia en la Eucaristía, no le vamos a reconocer nunca. Por eso pidamos a María Santísima, nuestra Madre Celestial, que nos dé esa fortaleza, que nos bendiga, que interceda por nosotros para ser discípulos auténticos de su Hijo. Amén. Queridos hermanos, unidos en la oración, elevemos a Dios nuestra súplica diciendo: salva, Señor, a tu pueblo. Por la Santa Iglesia, para que brille a través de ella la realeza del Señor y siempre esté atenta y dispuesta en la alabanza incesante de la gloria de Dios, oremos. Salva, Señor, a tu pueblo. Por los gobernantes, que el Señor purifique sus proyectos, palabras y acciones, poniéndolas al servicio de la gente, oremos. Salva, Señor, a tu pueblo. Por los jóvenes que padecen ultrajes y humillaciones en el ambiente escolar, que tengan la certeza de que tales actos no son la última palabra sobre su vida, sino que confíen en el poder de Dios, oremos. Salva, Señor, a tu pueblo. Por los pobres y por los que experimentan la fragilidad humana, para que en los momentos más duros puedan contar con la estabilidad de Dios que guía a su grey por las vías de la salvación, oremos. Salva, Señor, a tu pueblo. Que nuestras súplicas, Padre, te sean agradables. Acógelas en tu inmensa grandeza, te lo pedimos por Cristo tu Hijo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, la oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, pues fue en tu agrado restaurar en Él todos los seres, y de su plenitud nos concediste recibir todas las cosas. Aun siendo de naturaleza divina, Él se anonadó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz, dio la paz a todo lo que existe. De esta manera, fue exaltado sobre la creación entera, y fue constituido fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en
nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Coromoto, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el beato José Gregorio Hernández y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Señor, que nos has colmado de tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y perseverar siempre cantando tu alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Hemos terminado el novenario por el eterno descanso de Alistelma García. Oramos por toda su familia para que el Señor les dé la fortaleza, el Señor les permita perseverar siempre en ese encuentro con el Señor, en la oración, y les mantenga muy unidos. Igual encomendamos el eterno descanso de nuestra querida Alistelma García para que el Señor le conceda siempre la felicidad eterna. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que el alma de Alistelma García y de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Y vamos a elevar una oración a María Santísima para que ella nos siga bendiciendo, nos proteja, nos permita perseverar en su encuentro. Hoy encomendamos en modo particular a Abdul Contreras para que nuestra Madre Celestial lo bendiga, para que siempre se sienta bendecido por nuestro Señor,
y también para que el Señor a través de él siga bendiciendo a toda su familia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.